Hola negros. Espero que estén bien y listos para la historia que escucharán en breve. Pero antes, como saben, mi canal principal es el de Kazutora Fanfics, pero quería tomar un momento para aclarar algunos puntos importantes. En primer lugar, quiero hablar sobre las teorías que ya están subidas a este canal. Bueno, la verdad es que, las perdí. Ja, la verdad estoy estúpido por perder esas teorías, pero bueno, ¿qué se le puede hacer, no? A veces estos errores pasan, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Pero no se preocupen, porque les traigo una nueva teoría que tendrá por nombre el legado. Quiero aclarar que la historia no es mía, todos los créditos van a su creador, y pueden encontrar el link de la historia en la descripción de este video. Dejando eso de lado, la verdad es que la teoría está muy buena, y espero que sea de su agrado. Me tomé el tiempo para investigar y analizar la historia, y creo que les gustará mucho. Así que, sin más que decir, negros, espero que disfruten de esta nueva teoría, y que dejen su like y comenten. Su opinión es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar y a crear contenido de la más alta calidad. Comencemos. CH1. El zorro rojo del remolino. Ino Kuni. Konohagakure no Sato, sala del consejo de Konoha, la tensión se podía sentir en toda la sala y la razón era simple. Hoy era 10 de octubre, día en que se celebraba la derrota del Kyuubi y el sacrificio del Yondaime Hokage Minato Namikaze. Para todos era un día de celebración. Un buen día que merecía ser recordado por encima de todos, menos para un niño inocente llamado Naruto Uzumaki. Naruto era el hijo de no solo Minato Namikaze, sino de su bella esposa Kusina Uzumaki. Solo un idiota se atrevería a ponerle las manos encima, sobre todo cuando el consejo entero de clanes Shinobi de Konoha jamás permitiría que le pusieran una mano encima al niño, y eso si no se incluía al Sandaime Hokage de Konoha. El consejo de Konoha era un organismo creado por el Nidaime Hokage con la tediosa tarea de informar al Hokage y asegurarse de que la aldea fuera fructífera. El consejo se dividía en 3 secciones: civil, asesora y militar. El Nidaime no creó este consejo por bondad o por interés en crear una contraparte al poder del Hokage. De hecho, todo el mundo estaría de acuerdo en que el Nidaime tenía poca fe en la humanidad, sobre todo en los Uchiha, pero aún no tenía fe en la humanidad, y había reglas muy sólidas formadas para asegurarse de que nada ni nadie abusase del poder. Incluso a día de hoy los hombres y mujeres que habían intentado de alguna manera suplantar o robar poder descubrieron lo mala idea que era hacer tal cosa por las consecuencias. El sector no militar o civil era un sector que incluía al gremio de Konoha así como el organismo de administración de la aldea. El gremio de comercio reunía a los diferentes comercios de la aldea. Desde cosas como las tiendas de alimentos a la importante formación de la empresa de armas Higurashi. Todos ellos seguían una serie de reglas. Y eran muy detenidos en lo que era obedecer. Lo que no muchos sabían es que desde hace 5 años el gremio había estado intentando por todos los medios de aumentar su poder. Muchos de los importantes comerciantes creían que merecían ser escuchados por lo que aportaban, olvidando que los ninjas eran la fuerza superior de la aldea y solo el dueño de Higurashi siendo lo bastante inteligente como para no joder el asunto. De todos modos había un dato importante: el gremio de comercio y muchos pequeños organismos que estaban dentro del sector civil como los hombres y mujeres que estaban a cargo del sector de viviendas no eran felices con Naruto. Eran fanáticos delirantes que creían que Naruto era el Kyuubi. La razón de esta creencia: eran incapaces de aceptar en sus pequeñas mentes el concepto de que un Biju podía ser derrotado y sellado. Y a pesar de que el que lo selló usó un contrato con un puto Kami, la gente seguía sin creerlo. No podían atacar al niño, pero se habían asegurado de hacer su vida miserable desde hace un año. Afortunadamente no podían tocarle el coste de los recursos como agua, gas y electricidad. Con Hiruzen actuando como su tutor, si se descubrían sus acciones la pena mínima era la muerte, la máxima digamos que sus familias serían expulsadas de Konoha sin nada. El representante civil del consejo era un hombre llamado Ken Seto. Había sido elegido sobre Higurashi por digamos que motivos serios, a saber ser el dueño de muchos comercios de ropa, comidas y herramientas para civiles, su buena forma de hablar y por encima de todo su desprecio por Naruto Uzumaki. El hombre no tenía miedo de decirle a la gente lo mucho que despreciaba al niño, pero como nadie podía demostrar que estaba detrás de ningún tipo de acoso, las cosas eran desfavorables ya que nadie hablaría en contra del hombre. El consejo asesor recibe su nombre por ser los 3 asesores del Hokage en cuestión a los 3 asuntos más importantes: interior, exterior y militar. Cada asesor era un viejo camarada del Sandaime que se formaron cuando eran estudiantes del Nidaime Hokage.
Sin embargo, había diferencias. Ya ves, los tres asesores creían firmemente que la mejor manera de proteger a Konoha implicaba convertir a Naruto en poco más que un arma de destrucción masiva. Por supuesto, si sus padres estuvieran vivos, ninguno de ellos tendría el valor de hacerles nada, y el Sandaime era demasiado blando con ellos como viejos colegas y compañeros suyos, a pesar de lo equivocados que estaban al respecto. Koharu Tatane era la encargada de asuntos de interior. Su trabajo era asesorar, no decir, de medidas a tomar que podían ser beneficiosas para la aldea como un todo. Desgraciadamente había que tener en cuenta sus formas de pensar, que incluían un aspecto mucho más serio a la hora de hacer las cosas, o cuando se refería a un asunto serio era más bien que ella prefería que las cosas fueran de una manera en que los ninjas eran solo activos militares y por tanto cumplían la voluntad. Ella también era una firme creyente de que para que la aldea funcionase se debían de hacer ciertos sacrificios. Irónicamente eran los demás los que harían estos sacrificios y no ella. Por desgracia, el asesor de asuntos de exterior era Omura Mitokado. El hombre era un conocido maestro de la diplomacia agresiva, leyéndose que fácilmente sugería siempre que se llegaban a acuerdos de cualquier tipo con cualquier nación o con cualquier nuevo socio comercial, Konoha fuera más estricta y los estrujase por todos los recursos que tenían en su mano y poder. A Omura no le importaba si eso hacía perder la reputación de la aldea, lo que le importaba es que la aldea funcionase. Por suerte solo era un asesor y no podía forzar de ninguna de las maneras en lo que era sacar eso a la fuerza, no con Hiruzen siendo un diplomático. De qué más valía tener la confianza de la gente que tenerlos temblando de miedo de todas las cosas. El último de los asesores era Danzo Shimura. Conocido por muchos como un hombre despiadado y firme. Era el asesor militar, estando más que nada para la orientación de acción militar. A pesar de ser tiempos de paz, Konoha estaba metida en muchos asuntos. No solo defender a los diferentes asociados comerciales, sino tomar represalias contra aquellos que eran adversarios de la aldea. La diferencia del Sandaime es que no creía en sacrificar ninjas sin una razón, mientras que en la mente de Danzo Shimura un ninja solo es una herramienta cuyo único propósito es servir como arma hasta que se rompe, momento en que tiene que ser descartado por lo peligrosa que es el arma en cuestión. Así de malo era el hombre. Los tres asesores se referían a sí mismos como los últimos patriotas de Konoha. Dos hombres y una mujer que estaban dispuestos a mancharse por el bien de Konoha. Su último intento era convertir a Naruto en un arma por el llamado bien de Konoha. Lo curioso es que eso iría en contra de las leyes de la aldea. Danzo y los otros dos habían intentado forzar el asunto, pero afortunadamente para muchos el Sandaime era un hombre claro de ideas, eso, y que él no quería imaginarse la ira de su estudiante si se enteraba de que su ahijado, al que tuvo que dejar solo en la aldea, estaba siendo despojado de todo lo que lo hacía humano solo por un grupo de fósiles. El grupo militar estaba formado por 3 personas. El comandante Jonin de las fuerzas regulares, el jefe de la policía militar y el comandante Ambu. Cada uno de estos hombres tenía un trabajo prioritario por el bien de la aldea y tenían bastante influencia en el sentido militar de las cosas. Solo un idiota se atrevería a insultar a uno de estos 3 sin pensar en que no habría consecuencias. De hecho, todos sabían que cuando estos 3 hombres hablaban eran sólidos. Y no. Nunca habían dado la espalda al Hokage, podían ser de idas con tareas en algunos aspectos, como no poner el pie en el cuello de la aldea por ser tan duros con Naruto, pero aún eran leales al Hokage. El comandante Jonin es el hombre que indicaba su trabajo. Su trabajo significaba la formación de estrategias, preparación militar de los ninjas y asegurarse de que los ninjas están entrenándose a fondo. El comandante Jonin Shikakunara podía ser perezoso, pero sabía que solo un ejército estable y fuerte aseguraba que sus vecinos molestos en la forma de Iwa se atrevieran a atacarlos. Así que sí, el hombre se aseguraba de que los Chunin y Jonin se mantuvieran no solo en forma, sino crecieran, y junto con su facción se encargaba de crear las combinaciones por habilidades más eficientes de los diferentes equipos de Jonin y Chunin. Y como era un Nara, quería asegurarse de que fueran lo más efectivos posibles. El siguiente en ser visto era el comandante de la policía militar, Fugaku Uchiha. Fugaku era un Uchiha muy completo. Siendo un hombre con aspiraciones, había deseado más que nada convertirse en un ninja de renombre y habilidad. No había una mejor forma de decirlo que el hecho de que era sólido. Bajo su mando la policía militar había florecido siendo una fuerza de orden, y eso que tenía que luchar con 3 bandos. Los civiles que desconfiaban de ellos, los shinobis que eran cautelosos y su propio clan que quería más respeto aunque fuera por las malas. Fugaku era un buen líder.
Serio y duro, pero tenías que serlo, y en estos días estaba cada vez más perdido si tenía que decirlo. El último hombre o mujer era el comandante Anbu Codename Oni. Oni no era una máscara usada por cualquiera. Cuando el Nidaime creó el Anbu, el decreto que solo el comandante podía designar al próximo comandante. El deber de Anbu era servir como la fuerza en la sombra de Konoha. Su objetivo era ser la daga oculta de la aldea. Contra enemigos internos y externos. Para el público, Anbu era una fuerza de élite que emprendía misiones peligrosas. En la realidad era mucho más, y para esto Anbu era una fuerza que se aseguraba por todos los medios de mantener la información lo más oculta posible. Cuando ellos hacían algo lo hacían bien, nadie se enteraba y nadie lo podía saber, pero tenían miembros de casi todos los clanes. Ahora uno se preguntaría por qué se habría reunido el Consejo de todas las cosas en un día tan importante. La respuesta no sería del agrado de la gente. El Sandaime estaba lejos de verse feliz en ese punto y extendió una carpeta. El único par que no cogió la carpeta fueron los miembros de la fuerza militar. De hecho, los tres de ellos tenían una mirada molesta que no prometía nada bueno. En verdad, los tres de ellos habían sido muy firmes desde el principio en que la política de suavidad del Sandaime con los aldeanos a la hora de tratar con el niño que era Naruto Uzumaki, habría la horrible posibilidad de que las cosas salieran de la peor manera posible. El asesor civil miró con curiosidad la carpeta y se cuestionó qué podía ser. La mirada de incredulidad lo sorprendió. Él no era el único. Con él los tres asesores estaban igual de impactados, pero por una razón completamente diferente. Durante mucho tiempo ellos habían defendido que Naruto debía de ser dejado solo y que no corría peligro en la aldea. Que más de 300 civiles con varios ninjas de grado Genin habían sido pillados en este lío no auguraba nada bueno para ninguno de ellos, ya que sabían que la reputación entre las fuerzas no se vería nada bien. La mirada sombría del Sandaime se veía incluso peor al mirar hacia los tres asesores. Me dijiste en numerosas ocasiones, Koharu, que no tenía nada que preocuparme. Que los civiles jamás se atreverían a hacerle daño. Que aunque la actitud era negativa era solo por el dolor. Y nada más. Y ahora descubro que esta cantidad le hizo algo a Naruto. Estoy muy molesto. La mirada del Sandaime era una que no prometía nada bueno a la gente. Hiruzen pueden ser solo borrachos. Sabes que cuando la gente bebe se puede poner del peor humor y serían capaces de cualquier cosa. Por lo que podemos decir, se trata de un caso aislado y ya está. No hay nada de qué preocuparse de verdad con respecto a esto. Omura se estremeció. Sabía que si Hiruzen investigaba muy de cerca, es posible que se descubran ciertas cosas. Y yo te habría creído. Una vez. Una vez fuiste un amigo en el que puedo confiar. Pero si 300 personas se atreven a hacer algo como esto, me hace cuestionar de dónde viene una mentalidad tan agresiva. La pregunta era tan fría que helaba la sangre. Comandante Oni. Háganos a todos un favor y tenga a todos los involucrados, ya sean ninja o civil, investigados. Se permite el uso de lectores mentales. Quiero saber exactamente qué es lo que podían tener en mente al respecto para actuar de una manera tan brutal. Algunos dirían que era una exageración de su parte. Algunos dirían que solo estaba pasándose de la raya. Hiruzen no pensaba lo mismo. Eso es un ataque a los derechos completo. Tiene sus derechos. ¿De verdad vas a autorizar lo que es en esencia una violación mental por esto, Hiruzen? Danzo no lo podía creer. Había esperado un poco más de bondad. Me podría importar menos si es un ataque a sus derechos. Deberían de habérselo pensado mejor cuando pensaron que atacar a un niño inocente estaba perfectamente bien en sus mentes. Hiruzen podía entender el dolor, el sufrimiento y la miseria. Pero desahogarse con un niño inocente era un gran no. Hiruzen. Como tu asesora de interior, déjame decirte que si defiendes al niño de manera tan abierta y estricta, es posible que muchos aldeanos te vean con una luz no muy positiva. Koharu estaba temerosa. Si Hiruzen se enteraba de los asuntos que había dejado que pasasen, ella sabía mejor que podía acusarla de alta traición. Como mi asesora de interior, se supone que debes de ser la persona más enterada de lo que pasa dentro. ¿Qué crees que pasaría si le hiciera esa pregunta al comandante Oni? ¿O al comandante Fugaku? ¿Me dirían lo bien que va la aldea? Hiruzen se veía extremadamente molesto. Hiruzen, es imposible que Koharu sepa cada cosa que pasa en la aldea. Ella te ha dicho que la aldea está bien. Están funcionando bien.
Danzo trato de cerrar el asunto. Su trabajo Danzo es asegurarse de que cualquier cosa importante de Konoha que pase me sea informada para actuar en respuesta. ¿Crees que saber que está creciendo como un tumor un profundo odio hacia el último miembro conocido del clan Uzumaki, una rabia sin precedentes, no es lo bastante importante? Hiruzen enfocó su mirada en Danzo, no estaba feliz. Hiruzen, lo único que estamos diciendo es que tal vez deberías de aguantar tu ira para el niño. Es decir, comprendemos y entendemos tu ira por el niño, pero los aldeanos podrían haber ocultado esto sin ningún problema. Omura estaba realmente temblando internamente. ¿Por qué? ¿Por qué demonios los aldeanos habían sido tan idiotas? Mi trabajo es asegurarme de que un niño inocente no salga perjudicado solo por lo que es en esencia el mal y los daños de todo tipo. No tengo la intención de permitir que un niño inocente sea tratado con este tipo de actitud solo porque un grupo de gente es incapaz de crecer como personas adultas que son. Hiruzen dejó saber su disgusto. ¿Hiruzen de verdad estar por hacer esto? Es decir, ¿qué pasa si te equivocas? Los aldeanos sufrirían de muchas maneras solo por tu creencia de que alguien está detrás del joven Naruto para hacerle daño. Entiendo que deseas de proteger al joven, pero digo yo que no sería una mala idea de dejarlo en nuestras manos para asegurarnos de que no ataques al responsable. Koharu tenía que calmar todo esto. Si Hiruzen caía sobre la aldea como un fuego furioso, los aldeanos retrocederían. Tuviste tu oportunidad. Has tenido 5 años para hacer tu trabajo, Koharu. Y has fracasado. Agradece que no te estoy sacando de tu posición. Porque de ahora en adelante estoy cambiando las cosas. Los 300 responsables serán interrogados con. El tono de mando de Hiruzen fue definitivo. Los ancianos querían gruñir. El plan había sido simple. Vuelve al pueblo lentamente contra el niño Uzumaki, envenena la mente del niño, hazlo creer que tenía que demostrarse que él estaba interesado en protegerlos, pero hazlo ver caer vergonzosamente de todas las maneras posibles. Entonces aparece Danzo y se ofrece a ayudarlo. El niño acude a Danzo y se convierte en el arma de Konoha. Todos ganan, menos Naruto, pero eso a ellos no les importaba. El plan, si te lo pararas a pensar, era una excelente idea, pero ahora Hiruzen estaba enfocando su atención en ellos. Por no decir el impacto que tendría en la sociedad de Konoha. Para muchos Naruto era el paria de la aldea. La persona no querida que podían sacrificar y usar como les daba la gana, así de simple y así de sencillo. Si te lo paras a pensar, no es una mala noticia para ellos. Pero como todas las cosas, todo tiene un precio. Envalentonar a los civiles significaba hacerlos sentir seguros, y bueno, ellos sabían que el jefe del sector civil tenía sus planes. Sabían que él no sería feliz en lo más mínimo con esto, porque sabía que esto tendría que traducirse en que el sector civil sería atacado de alguna manera. Era una de las peores noticias que ellos podían llegar a imaginarse, jamás de los jamases en sus mentes. Hiruzen sabía de formas de apretar las tuercas de los civiles. Los civiles eran solo una minoría. La mitad de la aldea eran shinobis activos. De la otra mitad, la mayoría eran shinobis en descanso o retirados que se dedicaban a la vida civil más que nada. Los civiles puros eran pequeños en número. Y si Hiruzen lo deseaba, podía asimilar sus negocios y expulsarlos sin piedad. Era así de malo. Solo esperaban que el asesor civil no fuera tan idiota como para pensar que esto era el momento en que tenía que meterse de alguna manera. No terminaría nada bien para ellos, y de hecho, si algo no terminaría nada bien para lo que era el colectivo civil, eso por desgracia nos deja con el deber de enviar un mensaje de que se haga todo lo necesario para asegurar de que los civiles sepan que sus acciones tienen consecuencias. La finalidad de esto era proteger a Naruto, nada más. Si se han atrevido a atacar a Naruto, pueden haberse atrevido a más cosas. Fugaku. Oni. Tengo una misión para los dos de ustedes. Su misión es descubrir qué tan mal están las cosas con respecto a los civiles y hasta dónde llega su problema con Naruto. Las palabras de Hiruzen fueron como un cuchillo que se clavó en 4 personas. Sandaime-sama, discúlpeme por meterme en el asunto, pero ¿de verdad está metiendo a los ninjas de alto rango como el comandante Anbu y el jefe de la policía militar para investigar el tratamiento del niño? Me parece una completa exageración, si se me permite decirlo, Lord Sandaime. El asesor civil no se veía feliz. Porque sabía que si el Sandaime descubría la verdad de cómo en el último año le habían cobrado de más por alimentos y ropa, él sabía que su vida estaría en juego por no hacer su trabajo. Cuando tomó el puesto, pensó que a través de él podría hacerse cargo de más posiciones, no pensó que se enfrentaría a la furia de un Sandaime cabreado de todas las cosas por el amor de Kami. Es precisamente por ello.
Interrogaran a diferentes personas. Sobre todo personas que puedan haber tenido un impacto en la vida del niño, y si se descubre el más mínimo signo de maltrato contra ellos serán llevados a ser interrogados por traición. Hiruzen podía ver que el civil no se veía feliz. ¿Podía tener algo que ver con todo esto? Era una posibilidad. Y si era real entonces lo zanjaría de la manera más simple y rápida. Lord Sandaime, me gustaría señalar lo mala idea que es dicha decisión. Es decir, no quiero ofenderlo de ninguna de las maneras, pero los civiles podrían verlo más que nada como un intento suyo de exagerar las cosas y de meterse en sus vidas para controlarlos. El civil no lo podía creer. Todos sus planes, todas sus intenciones. Estropeadas. Esto es una aldea shinobi. Y Naruto pertenece al clan Uzumaki, es por lo que sabemos el último Uzumaki con vida. Viene de un clan de prestigio más allá que muchas llamadas familias ilustres. La supervivencia de un clan entero depende de él, de ninguna de las maneras voy a exponer al niño para que sea usado como un sacrificio por la gente de esta aldea si de verdad están acosándolo. Hiruzen no solo estaba pensando como Hokage. Estaba pensando como un hombre sensato y como abuelo. Lord Sandaime, si bien puedo simpatizar e incluso entender sus acciones, permítame ser el que le recuerde que su deber es proteger a Konoha y sus habitantes, no presionarlos en exceso solo porque son incapaces de dejar su dolor de superarlos. Y le daría tiempo para hacer entender a sus compañeros que debían de soportar y esperar el mejor momento para atacar al niño. El niño se merece un digno respeto, el niño se merece ser tratado con justicia. Y si de verdad hay un grupo de aldeanos que está tratando de envenenar a los demás, solo les enviaré un mensaje bonito y agradable de que su voluntad implica oponerse a mí y por tanto su existencia en esta aldea no es precisa de ninguna de las maneras. Podía decirse de muchas maneras, pero él esperaba que fuera de lo más claro posible. Pero señor, esto podría llevar a descontentos, a que varios civiles se sientan menospreciados por los ninjas. De hecho, permítame ser el que le diga que hay muchas posibilidades de que entonces las cosas se vuelvan completamente en contra de las cosas Uzumaki, si se me permite decirlo. Trato de probar una táctica diferente. Si los aldeanos son tan idiotas de pensar así, tal vez debería de recordárseles que tienen las vidas ventajosas que tiene gracias a los Uzumaki, quizás un aumento de lo que es el coste de los servicios básicos por parte de toda la aldea. Quizás hacerles entender que atacar al niño sería visto de la peor manera posible y con consecuencias muy serias también les hará darse cuenta de lo equivocados que están, ¿no crees? Hiruzen habló con saña, el asesor civil se quedó de piedra. Esto no iba a terminar bien. Como todo civil sabía que una gran cantidad de poder en Konoha estaba en manos del clan Uzumaki, los recursos básicos. Cortesía del clan Uzumaki. Básicamente funcionaban a través de sellos, a través de estos se producía agua, gas, electricidad de manera barata, lo que significaba que dependían de ellos los pergaminos de transporte de Uzumaki, así que había que pagarle al clan las herramientas de sellado del clan Uzumaki. Todo lo que tenía que ver con sellos pertenecía al clan Uzumaki. En un solo mes Uzumaki ganaba más dinero que en un año casi todos los negocios civiles y eso lo enfurecía mucho. Desde su punto de vista la cosa es que quería más que nada quitarle ese poder al niño. Había puesto en marcha planes. Sabía de las ganas que le tenía el anciano ganso al niño y es por eso que se asoció con ellos. Pero jamás en su vida más salvaje pensó que el plan podía salirse así de mal. Si las cosas salían mal, sabía que las posibilidades de que las cosas se jodieran para él eran masivas. En el peor de los casos las cosas se volverían contra él y lo matarían. Y entonces su familia se quedaría nada. Jamás pensó que esto podía salir así de mal, pero lo cierto es que jamás pensó que los civiles serían tan idiotas de atacar al niño. Si se rompían bajo la presión de la fuerza de interrogatorios, sabía que potencialmente todo el sector civil estaría enfrentándose a duros castigos y no podía dejar de culpar al niño de todas las cosas. No podía dejar de culpar al niño por lo que era. Estaba haciendo un esfuerzo real por evitar que su ira se viera aún más afectada por lo que estaba pasándole. Sabía que si el Sandaime veía un solo rastro de ira en él sería fácil para él juntar 2 más 2 y sabría entonces que él tenía algo que ver con el niño ser acosado de todas las cosas y eso no terminaría nada bien para él. Maldijo seriamente lo que era que el maldito niño hubiera nacido comandante Oni. Me gustaría sin embargo que una vez sea posible se asegure de que todos los responsables sean tratados. Quiero que la fuerza de interrogatorios tenga hasta el más mínimo detalle de ello sabido, quiero saber más o menos qué es lo que estaba pasando por sus cabezas cuando pensaron que esta era una opción que podían realizar.
Para Hiruzen la idea de que sus civiles sean tan antagónicos solo significaba una cosa. Alguien estaba alimentando el odio. Me aseguré de hacerles saber que tenían permiso para un escuadrón de Yamanaka. Pero eso deja todavía señor lo que es en esencia lo que debemos de hacer con ellos si se me permite decir. Son 300 hombres y mujeres que pensaron que podían formar una mafia y atacar a un niño inocente. Para Oni las cosas eran simples y sencillas. Todos serán ejecutados. Si bien sé que esto puede parecer exagerado una vez se sepa lo que los incentiva a no solo pensar que ellos podían de todas las cosas a hacer algo como esto sino también a pensar que tenían permiso siquiera de hacerlo quiero extirparlo como el tumor virulento que ha crecido de la peor manera posible. Hiruzen odiaba los tumores. Odiaba la idea de que una cosa creciera como las células negativas que era y se contagiase por toda la aldea envenenándola y matándola. Me aseguraré de saber hasta el más mínimo detalle de ellos. Ellos responderán y me aseguraré de que cada muerte sirva como un mensaje para asegurarnos de que todos en la aldea comprendan que hay comportamientos que son totalmente inaceptables, si se me permite decirlo Lord Sandaime. Oni estaba contento. Comandante Fugaku. Entiendo que el deber de la policía militar es absoluto. El trabajo que todos tienen es masivo y no tengo la intención de ocupar más espacio. Pero quiero que colabores con la información obtenida por el comandante Anbu para descubrir qué demonios está pasando en mi aldea. Desde el punto de vista de Hiruzen el comandante Anbu obtendría la información. Mientras tanto por otra parte el oficial de la policía militar se aseguraría de ayudar con la limpieza. Es posible que se ofrezca resistencia a Lord Sandaime. Los civiles podrían oponerse a nuestras acciones, muchos de ellos podrían llegar a argumentar que lo que estamos haciendo es meternos en sus vidas con esto. Esta acción podría ser motivo para un movimiento por parte de los civiles. Fugaku habló con voz tranquila presentando los hechos. Entonces solo hay que recordar una cosa a la aldea, la fuerza policial tiene la obligación de cuidarlos y de protegerlos. Incluso de sí mismos. Si son incapaces de darse cuenta de ninguna manera que sus acciones tienen consecuencias tan desagradables entonces significa que ellos mismos se han perdido de alguna manera en lo que deben de hacer en esta aldea. La idea de que los civiles pensasen así era malo. Entonces pondré a trabajar un equipo de acuerdo a ello. Seleccionaré a uno de mis agentes especiales para ayudar con lo que es zanjar este tema si es su voluntad Sandaime-sama. No permitiré que el sacrificio de Minato Namikaze sea más escupido debido a los celos y la idiotez de algunos miopes. Pero su mirada se dirigió a los ancianos. Esto ofrecía una oportunidad. Hablaría con Oni de ello. Comandante Nara. Quiero que me selecciones un equipo. Una vez Naruto sea localizado quiero que selecciones un equipo. 2 personas. Hombre y mujer. Que sean capaces de trabajar de manera conjunta para darle a Naruto más o menos una red de seguridad. La mirada de los ancianos habría valido la pena no debería de ser difícil. Además de cuánto tiempo estaríamos hablando. Es el tiempo lo que hay que entender más que nada. No se podía esperar que esta potencial pareja trabajase gratis. Selecciona varias parejas. Lo estaremos haciendo en forma de que se apoyen los unos a los otros y al mismo tiempo sirva para hacer que dichos ninjas apoyen al niño de todas las formas posibles. Hiruzen le dio una mirada de complicidad a Shikaku. El comandante asintió. Me pondré a trabajar en ello de inmediato. Es difícil localizar parejas que estén dispuestas a eso pero estoy seguro de que será posible y al mismo tiempo estoy seguro de que habrá ninjas a los que nada más que les gustaría tener la oportunidad de tener un trabajo fuera de misiones peligrosas. Shikaku solo sabía que el Sandaime recibiría una canasta de frutas de las 3 mujeres casadas con él, Shosa e Inoichi. Esta reunión queda aplazada. La localización del niño es una prioridad. Comandantes tienen sus trabajos. Asesores espero que no la vuelvan a cagar de ninguna manera como esta. Y en cuanto a usted asesor civil espero por su propio bien que la investigación no revele ningún detalle molesto acerca de su trabajo. Hiruzen enfocó suficiente ki en los 2 últimos grupos para hacer saber que no bromeaba con ellos. Los comandantes militares asintieron. Shikaku le hizo señales manuales a Fugaku enviándole un mensaje. El comandante Uchiha tenía una mirada de sorpresa pero asintió. El comandante Anbu tenía sus propios planes. Eliminar la corrupción de la aldea era la nueva tarea. Eso significaría ser duro con aquellos que habían permitido que se pusiera tan mal lo cual era una excelente noticia para él, sobre todo sabiendo bien quiénes habían respaldado todas esas cosas de la peor manera posible.
La victoria de su lado era una cosa que tenía la intención de explotar en el máximo. De eso no tenía ninguna duda, las cosas funcionarían como Dios manda, eso bien podían decirlo los tres comandantes. Los ancianos se fueron muy pero que muy molestos. Si podían ponerle las manos encima al niño ahora mejor, pero la verdad es que dudaban de hacerlo. El comandante Ambu les llevaba ventaja al respecto y si ne intentaba arrebatarle el niño a los Ambu solo se podría justificar con una masacre. Danzo podía decir que sus shinobis eran los mejores pero hasta día de hoy no ha sido capaz de meterse en Ambu y cada vez que uno de sus agentes intentaba colarse en la fuerza policial o en la agencia de interrogatorios y tortura sus agentes eran descubiertos. La seguridad en ellos era tan alta como en el Ambu. Solo un idiota lo subestimaría de cualquier manera así de peligrosos eran. Maldijeron que esto haya pasado. El asesor civil no podía creerlo. Esto era malo. Muy malo. Con la aldea asustada de poner un solo movimiento negativo en marcha contra Uzumaki, eso significaría que el niño no podía ser tratado. Posiblemente debería de pensar en contratar un asesino, era una posibilidad si él tenía que decirlo. Pero al mismo tiempo era mejor dejarlo ser como era y ver si había una forma de salvarse. Quizás era el momento de hacerle saber a los aldeanos de bajar un poco el volumen al respecto, esto le estaba dando mucho miedo si tenía que decirlo. Las cosas no deberían de haber salido de esta manera, maldijo al niño y decidió que si podía se lo haría pagar. Nada lo detendría de sus planes. Konoha sería suya y Rusen quería gruñir. Pero gruñir de verdad. Las cosas se habían puesto muy mal, sabía que la aldea le costaría aceptar a Naruto, sabía que la aldea tendría muchas dificultades para aceptar al niño. Ese problema salió de lo que era en esencia ni más ni menos que el hecho de que los humanos son criaturas temerosas. Y cuando tenían miedo de algo no dudaban en hacer todo lo que tenían en su mano para conseguir sobrevivir a ese algo. Como lo hicieron aquí. Pero esto se llevaba la palma de la peor de las maneras posibles. ¿Cómo podían pensar que estaba bien ser así de malos con un niño? ¿Cómo podían pensar que se saldrían con la suya en este tipo de actitud? Porque eso era lo que más lo preocupaba, que pensaban que se podían salir con la suya. Como si lo que estaban tramando no importaba. Como si no importase lo que pasase al final la gente de la aldea lo aceptaría. Que estas personas sirvieran como un ejemplo viviente de lo que le harían a todos aquellos que eran en esencia contra el niño. Pero Hiruzen estaba lejos de ser estúpido, esto era una carrera cuesta arriba. Y la trama era muy larga por lo que él podía decir. La había dejado crecer demasiado debido al hecho de que pensó que era una buena idea dejarlo ser así porque confiaba en la aldea. Ahora tenía muchos problemas. No ayudaba a eso que sabía que Danzo no retrocedería ni permitiría de ninguna de las maneras que Naruto se escapase de su control. Conocía a su viejo compañero de equipo, sabía que tenía en mente buscar al niño. Y una vez lo encontrase trataría por todos los medios de lavarle el cerebro y convertirlo en su arma personal. Su perro de ataque como a él le gustaría llamarlo, qué idiotez más completa y qué pérdida de tiempo más grande también. No sentía nada más que desprecio por la forma que tenía de pensar su viejo camarada. Los seres humanos importaban, Konoha no era una masa de edificios sino un conjunto de personas. Eso es lo que más importaba y él lo echaba todo por la borda. Con un suspiro se movió para poder ponerse cómodo antes de irse a recibir los primeros informes. Konoha era la aldea fuerte que era porque él había tenido las cosas claras, si Konoha quería seguir siendo una aldea poderosa, necesitaba por todos los medios que la aldea entendiera que ellos debían de crecer. El niño era una clave fundamental, Naruto tenía mucho renombre en el para ello y solo un idiota no lo pensaría de la misma manera. No importaba de qué manera se enviara ni importaba lo que la gente quisiera. No permitiría que destruyeran los lazos de Naruto con la aldea solo por la pura miopía. Si tenía que ser cruel con ellos joder que lo sería. Y Suyokoku, Naruto era un niño pequeño de 5 años con el cabello puntiagudo y el cabello del color rojo sangre. Era un buen chico. Al menos eso le decía su abuelo, sabía la diferencia entre el bien y el mal. Por supuesto su abuelo le había dejado claro en muchas ocasiones que cuando una persona era mala contigo, debías de saber formas de devolver los golpes de manera que jamás pueda volverse contra ti. Debías de ser rápido y eficaz a la hora de hacer algo y a la hora de hacer que las cosas funcionen, es la mejor manera de que vivas una vida tranquila o eso le dijo su abuelo. Nunca dejar que nadie te diga cómo debes de vivir tu vida, nunca dejar que nadie te diga cómo debes de hacer las cosas. Desde que tenía memoria Naruto había sido tratado mal. Por alguna extraña razón los adultos eran malos.
Y los niños podían hacerle cosas malas y el castigado sería él. La señora del orfanato lo expulsó a la edad de 4 años porque según ella había aguantado el suficiente tiempo su presencia demoníaca. Fue el viejo quien le dio un pequeño apartamento en el que vivir tranquilo y nadie venía a molestarlo. Es cierto que hacían pintadas pero nadie venía a molestarlo. Había aprendido que la gente lo despreciaba por alguna razón y él prefería que lo dejasen en paz y que no le hicieran daño de ninguna manera. Afortunadamente para él su abuelo siempre estaba con él ayudándolo. Su abuelo no podía usar su tiempo con él todo el día pero siempre venía. Siempre que podía lo ayudaba y siempre que era capaz hacía lo mejor por él. Nadie podía decir menos de su abuelo sin merecerse un buen golpe en la boca y como niño se había peleado con otros niños. No importaba lo que le hicieran, se curaba más rápido que ellos. Fue algo que le agradeció a su buena suerte, mientras que los idiotas tenían que conservar sus heridas por Dios sabe cuánto tiempo él se curaba en poco tiempo, pero por desgracia en este año descubrió más formas en las que la gente podía ser malo con él como cuando iba a comprar comida. La gente era mala con él y trataba por todos los medios de ser molesta, le miraban con odio y desprecio. Pensaban que hablaban lo bastante bajo pero los oía decir que él era un demonio y se lamentaban la verdad de que no pudieran ponerle una mano encima de alguna manera. Naruto sin embargo no dejó que sus palabras le hicieran daño. Tsujiji le dijo en más de una ocasión que las palabras solo hacen daño si les dejas que te hagan daño. Su abuelo siempre le estaba diciendo que aguantar y perdurar es lo que a un ninja lo hace más fuerte. Él lo aceptó de muchas maneras, sabiendo la verdad que era en este caso y lo bien que se sentía para él ser así. Naruto sería el primero en admitir que se sentía muy solo. No tenía a nadie con quien pasar el tiempo, los niños eran malos con él. Cuando les preguntó si podía jugar con ellos en el parque, le dijeron no solo que no podía hacerlo, sino que trataron de hacerle daño. Todo bajo la atenta mirada de sus padres que tenían sonrisas satisfechas. Como si pensasen que estaba perfectamente bien en atacarlo de alguna manera. Le pareció idiota. ¿Acaso esos padres no sabían que básicamente estaban diciéndoles a los niños que estaba perfectamente bien en empezar peleas? ¿Qué pasa si un día comienzan pelea con un niño que es mala idea que comiencen? Eso terminaría muy mal en realidad. Los niños son tontos. Muy tontos. Son incapaces de darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias y que si no se andan con ojo, entonces hay muchas posibilidades que al final lo paguen. Su abuelo le dijo que nunca inicie una pelea. Que las termine eso sí, pero nunca empezarlas. Si empiezas una pelea perderás toda posibilidad de defenderte y de decir que no fue culpa tuya, mientras que si eres el que la termina no importa cómo lo ponga una persona, no fuiste el primero en lanzar un golpe y por tanto entonces nadie podrá culparte. Hoy fue un día horrible. Era su cumpleaños y él había querido alejarse. La gente estaba de muy buen humor en su cumpleaños, pero no por él sino por ellos mismos o al menos lo parecía así. Celebraban la derrota del Kyuubi. La muerte del demonio. Uno un día dijo que tendrían que celebrarlo de verdad matando ellos mismos al demonio. No lo entendió pero ese mismo hombre no volvió a verlo. De eso hace un año. Ese hombre desapareció sin más, también conocido como matado por la policía por ser descubierto en un delito ilegal al tratar de romper una ley importante, pero a Naruto siempre se le quedó en claro que el día de su cumpleaños era peligroso para él y mejor quedarse escondido. Estaba corriendo hacia su escondite cuando escuchó algo. Ese algo era un pequeño zorro que estaba siendo atacado, en vez de hacerlo idiota hizo lo justo y después de superar a los adolescentes que atacaban al zorrito se fue con él. Pero eso pareció ser lo incorrecto. Pronto un gran grupo se reunió y fue tras él. Lo arrinconaron. Le lanzaron piedras pero protegió con su cuerpo al pequeño animal. Y entonces lo sintió. No sabía cómo describirlo, una sensación calidad en su ser. Estaba asustado. Y no quería nada más que detenerlo. Y entonces todo se quedó en blanco para él y ya no sabía nada más de lo que pasó, hasta que se despertó aquí y estaba mirando lo que lo rodeaba con curiosidad. Léase que estaba mirando todo el ambiente con mucho cuidado. Estaba en una muy bonita cama y lo que es más importante era suave, el ambiente se sentía tan tranquilo y él tenía que decirlo. Naruto solo podía decir que se sentía maravillado por el lugar y no sabía una mejor forma de ponerlo. Sin embargo sintió hambre. Entonces en ese momento una campana sonó y por la puerta entró un zorro 2 veces más grande que un caballo. Su pelaje era de color naranja y se acercaba con mucha calma.
Cuando lo vio despierto no perdió un instante antes de salir de allí como alma que llevaba el diablo y no pudo evitar hacer que Naruto se preguntase qué pasó exactamente al respecto. Ni 5 minutos más tarde Naruto estaba acompañado por un zorro más. Este tenía el pelaje de color negro y tenía 7 colas que llevaba muy superior a las 4 colas del zorro naranja. El zorro negro se acercó hasta él y antes de que él sabía nada se encontró siendo observado con lo que parecía ser una técnica ya que sus colas comenzaron a emitir un brillo. Él se asustó ya que sabía que las habilidades ninja eran peligrosas, pero en vez de hacerle daño el zorro estaba solo mirándolo como si estuviera tratando de saber qué hacer con él. Un solo momento después el brillo desapareció y el zorro grande estaba mirándolo directamente a los ojos. Saludó su mano. Soy Kyutaro. Soy uno de los miembros de la división Tao del clan Kitsune del reino de Jade. Tengo que decir que cuando el pequeño Kyutabi te trajo tan herido como estabas muchos de nosotros estábamos preocupados. Kyutaro tenía una sonrisa amistosa. Debido a estar relacionado con el Kyuubi el más poderoso de los 9 Biju, nadie quería tener nada que ver con los Kitsunes, a pesar de ser una de las grandes invocaciones. Gracias. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Esto me preguntaba cómo está Kyutabi. Es decirse que tiene que ser tan grande y fuerte como vosotros, pero en ese momento era pequeño y estaba siendo golpeado por los niños y estaba el peligro de esa gran turba que me estaba persiguiendo de todas las cosas. Naruto decidió ser agradable. Eres extraño para un ser humano. Si yo mismo tengo que decirlo, la mayoría estaría aterrada de nosotros. Nosotros el clan Kitsune somos llamados los hijos del Kyuubi, la más poderosa de las 9 grandes y sabias criaturas. Kyutaro era obviamente interesado en lo que podía estar pensando el niño humano. Solo estoy siendo agradable. Me dijeron muchas veces que si una persona es agradable hay más posibilidades que las cosas no terminen de manera violenta y desagradable. Es decirse que hay muchas posibilidades de que esas cosas todavía pasen, pero mi jiji siempre dice que resolver todo con nada más que violencia es la demostración de una persona incompetente e incapaz de hacer bien las cosas. En la opinión de su jiji la violencia es la última medida de todas las posibles a tomar. No creo que entiendas, joven humano, lo extraño que es eso, pero tu abuelo es un hombre sabio. Es un hombre que sabe que la solución que implica la violencia es solo una solución temporal en el mejor de los casos. De todos modos estoy aquí para poder verte y tratar tus heridas. Kyutaro sonrió al niño humano. El niño todavía se veía nervioso en ese momento, pero ya no tanto, lo que era una victoria en su mente. Siempre me he curado rápido. Y cuando me hacían daño me curaba rapidísimo. Cuando estaba enfermo también me curaba muy rápido y después de eso dejaba de volver a ponerme enfermo de la misma cosa. La gente se queja mucho de tener que ir al médico porque los médicos pueden ser malos. Había oído suficientes quejas de algunos adultos diciendo lo mala que era su suerte por ir a poner y ver al médico. Así eso. Mira, es un secreto de médicos. Ya ves, si los médicos son buenas gentes, las personas irán por lo que sean a ver a los hospitales, incluso cuando es una heridita de nada, lo cual es completamente estúpido si tengo que decirlo. Así que como es natural, los médicos son malos para que los hombres y mujeres no vengan muy a menudo a vernos. Kyutaro sonrió con el niño. Bueno, eso tiene sentido. Si cada vez que una persona se hace una herida el médico es agradable, entonces la gente hará cosas estúpidas y entonces terminarán todo el rato heridos y por tanto estarán en todo momento entrando en el hospital de todas las cosas. Nope. Eso no está nada bien y estoy de acuerdo. La gente debe de quedarse lo más alejada del hospital. Para Naruto era tan fácil de comprender. Bien, pequeño. Me alegro de que sepas la verdad. De todos modos, tengo buenas noticias para ti, como ya he dicho, te has curado bastante bien y eso significa que estás menos dañado, a pesar de que Kyutabi nos dijo que te habían herido mucho. Sin embargo, te faltan ciertas cosas en la dieta. Tienes que comer más verduras, pequeño Kit. El médico estaba claramente contento de poder decir eso. Lo siento, señor Kyutaro, pero no tengo mucho dinero. Solo puedo comprar un poco de comida, paso hambre mucho porque no tengo bastante dinero y las verduras son de las cosas más caras junto con la carne, el pescado y los huevos. Tengo muchos problemas para comprar comida. Naruto bajó la mirada avergonzado. No te disculpes, pequeño, no tienes que hacerlo. No es de ninguna manera tu culpa en lo más mínimo. Sin embargo, ahora que hemos comprobado cómo estás, me temo que debes de venir conmigo. El jefe del Reno quiere verte, no te preocupes. No es un mal jefe para nada en realidad.
Kyutaro podía casi ver al niño preocuparse. La posibilidad de que el jefe del clan se enfureciera de alguna manera era una muy mala noticia de todas las cosas. Era después de todo una de las invocaciones más poderosas. Supongo que a él no le gustará que esté aquí y entonces solo quiere que me vaya. No es ningún problema, señor Kyutaro. Estoy acostumbrado a que la gente no me quiera cerca. Me iré lo más rápido que pueda. Solo quería estar seguro de que el pequeño zorro estaba bien. Naruto bajó la mirada con cierta depresión. No para nada, pequeño Kid. No tiene que ver con nada de eso. No, solo piensa, es que tienes que entender. Eres un humano y la mayoría de los humanos han sido crueles con nosotros. Creo que se puede decir que la preocupación del jefe es que quieras hacerles daño a los otros kids de alguna manera. Kyutaro miró al niño nervioso. ¿Por qué razón le haría yo daño a los kids? Es decir, supongo que Kid quiere decir niño. De vuelta en Konoha me llevaba mal con muchos niños. Al parecer los padres les decían que podían ser malos conmigo, pero yo nunca le haría daño a un inocente. Naruto solo se preguntó de dónde salió la idea en cuestión. A pequeño humano, tales son las cargas de ser el que está al mando de todo. No es que sea demasiado fácil de decir, pero cuando estás al mando la gente espera que hagas lo mejor por la gente y encima de todo estés tratando por todos los medios de hacer lo correcto. El jefe de los zorros había tenido que defender a los zorros en muchas ocasiones. Entonces no es que el me odio piense que le voy a hacer daño a la gente, sino que está preocupado de que pueda estar interesado en hacerle daño a la gente basándose en todas las personas malas que le han hecho daño a los zorros. Eso lo puedo entender. Solo es un hombre que quiere proteger a su familia, ¿no es así? Era como un gran padre. Eres muy inteligente, pequeño. En efecto, él solo está interesado en asegurarse de que no haya ningún problema de verdad. Teme que estés de alguna manera aquí por eso, pero estoy seguro de que una vez sepa de ti estará conmovido y sabrá que no tienes intención alguna de hacer daño a los zorros más jóvenes. Kyutaro estaba claramente contento de saber que el niño lo comprendía. Yo entiendo, ¿podemos ir a verlo entonces? Quiero demostrar que de ninguna de las maneras tengo una intención negativa hacia ningún niño. Y después de eso ya podré irme. Estoy seguro de que mi Jiji estará muy preocupado por mí de todos modos. Naruto asintió al Kitsune, quien solo estaba sonriendo satisfecho. Bien. Me alegro de que las cosas estén así. Ahora ven. Te dejaré subir en mi espalda para que podamos viajar juntos hasta el Gran Sabio. Sin embargo, no te preocupes. Iré despacio para que no te caigas de ninguna de las maneras. Sonrió al niño antes de cogerlo con su cola y comenzar a moverse. La auxiliar le dio una mirada y este asintió antes de abrirse la puerta y comenzó a moverse rápidamente. Naruto se lo pasó bien estando apoyado en Kyutaro. Se movía a una gran velocidad y lo que es mejor era una especie de disfrute poder decir que estaba divirtiéndose al ver las cosas pasar por un borrón. Vio zorros de todos los tamaños, pero se fijó en que algunos tenían colas. Muchos de ellos eran de colas impares, pero entonces vio a dos zorros de tamaño grande que estaban en una puerta y tenían cada uno 6 colas. Naruto se impresionó. Dedujo que tenían que ser increíblemente fuertes por tener 6 colas y entonces se fijó en que él estaba aminorando la velocidad cuando se acercaron a lo que parecía ser un gran edificio que estaba abierto por todas partes, aunque se escondió de miedo. Cuando Naruto entró en lo que era el gran edificio, se fijó en que había 9 asientos, aunque no parecía haber nadie sentado. Además de eso, había un montón de asientos donde vio a muchos zorros con 7 y 6 colas y un par de zorros de 8 colas. Todos estaban allí sentados tranquilamente, pero le dieron miradas sospechosas. En total había cerca de 10 zorros allí y Naruto se sintió ciertamente un poco amenazado. Kyutaro, sin embargo, se acercó de cubrirlo. Lo que era sorprendente. Entonces todo comenzó a cambiar cuando una presencia de hizo presente de manera muy poderosa. Cualquiera de los zorros estaban todos bajando la mirada, pero Naruto estaba mirando detenidamente. En un remolino de fuego blanco apareció un gran zorro. Lo más importante es que era del tamaño de un elefante, pero a destacar era su color dorado con 9 colas y estas con puntas blancas. El zorro miró a todos los presentes y soltó un pequeño suspiro. Se colocó en posición, pero no antes de mirarlo. Había una mirada de evaluación, obviamente considerándolo de todas las cosas. No había disgusto en sus ojos, no había ira tampoco, ni tampoco había molestia en él. Solo estaba la mirada de un maestro que estaba valorando las cosas tranquilamente. Su presencia era grande, pero un momento después su presencia desapareció como si nunca antes hubiera estado.
El joven Uzumaki se sintió mucho mejor si tenía que decirlo con la tensión que había habido. Naruto, este es Kyurashi, líder de la invocación Kitsune. Estimado anciano Kyurashi, este es Naruto Uzumaki, el joven humano que salvó a nuestro explorador cuando fue enviado a la aldea humana para hacer la investigación acerca de las noticias que recibimos la última vez, mi señor. A diferencia de Kyutaro, el aura de poder de Kyurashi estaba presente. Estos saludos, señor Kyurashi. Lamento si de alguna manera lo he molestado a usted o a los demás miembros de su clan. Ni siquiera sé cómo llegué aquí de todas las cosas. Solo sé que bueno, quería ayudar a su explorador cuando estaba siendo atacado por los aldeanos de mi aldea. Lamento las molestias. Naruto bajó ciertamente la mirada ante el poderoso Kitsune. Para un niño de 5 años humano no estás nada mal, la mayoría ya estaría temblando de miedo. Nosotros los hijos del Kyuubi no somos apreciados por los humanos de todas las cosas, siendo vistos como nada más que molestias en el mejor de los casos, y con ser vistos como verdaderos monstruos en el peor de los casos en realidad. El poderoso Kitsune estaba observando al humano que tenía ante él. Yo acepto sus palabras con toda la humildad de mi ser, señor Kyurashi. Pero me preguntaba por qué estoy aquí. Soy solo un ser humano en realidad, y bueno, no quiero sonar de mala manera, pero casi parecía como si usted mismo y su clan sospechasen de los humanos en realidad. Naruto miró con cuidado al Kitsune, tratando de analizarlo lo mejor que podía. Se podían escuchar gruñidos a lo largo de los presentes. Es un niño humano curioso, no matamos a nadie por ser curioso. Si él quiere saber acerca de nuestros motivos y más importante aún quiere tener una idea de nosotros, me gustaría tener claro que él es más que nada en su derecho. Joven Naruto, la verdad es que cuando nuestro explorador te trajo fue porque había sufrido bueno de una situación única muy peligrosa. Alguien había colocado un sello en tu persona. Un sello muy peligroso. Kyurashi estaba molesto por el recuerdo de ese informe. Al parecer alguien había tratado de sellar el chakra del niño. Limitarlo y someterlo. La sola idea lo molestó mucho, pero lo dejó ser. Ya tendrían tiempo de saber quién podía estar haciendo tal cosa en el joven humano. ¿Esto podría saber qué es lo que me hacía dicho sello? No quiero decir que tienes que decírmelo, pero bueno, si había un sello en mi persona, me gustaría saber más o menos por qué estaría allí de todas las cosas. Naruto se estremeció. ¿Un sello en su persona? ¿Uno que lo afectaba? Cierto es que sabía poco de las artes ninja, pero había leído sobre Fuinjutsu. Un joven curioso, La verdad, el sello parecía funcionar pensado para limitar las propiedades de tu chakra. Tienes un chakra muy potente, joven, un chakra que por el que muchos matarían en realidad. No creo que tenga que decir que la persona que te selló quería limitar tu potencial en el mejor de los casos. Convertirte en una sombra de lo que era en realidad tu potencial. Kyurashi vio la mirada molesta del niño en ese punto. El que me hizo eso no quería que fuera fuerte, lo que quiere decir que no es alguien que tuviera su mejor interés en mí, ¿no es cierto? Eso es malo. Pero no creo que eso importe. Si el sello ya no está en mi persona, entonces eso significa en pocas palabras que ya no puede hacerme daño. Naruto suspiró. Me temo que estás equivocado. El que puso ese sello podría ponerlo una vez más. Había más en ese sello que hacía que fueras claramente con tu chakra limitado, sin embargo lo que debe de importarte es que ese sello está ahora lejos. Ahora tenemos que ir al punto de lo que es hablar entre nosotros sobre tu futuro, joven Kid. Kyurashi se veía en ese momento extremadamente interesado en el joven humano. El resto del consejo del clan Kitsune miró con cuidado a su líder. La mayoría de ellos tenían una mala opinión de los humanos debido a los acontecimientos pasados. ¿Cuántas veces se habían aliado con los humanos solo para que les mordiera en sus colas de todas las cosas? No era la mejor de las noticias si él tenía que decirlo, de hecho era una cosa que no salió nada bien en realidad y que tenía mucho potencial de explotarle de la peor manera posible. Los kitsunes no perdonaban ni olvidaban lo que hicieron los humanos en el pasado, y un determinado miembro del consejo decidió que era el momento de hacerle saber eso a su hermano mayor. Naruto estaba perplejo. Primero, él no esperaba mucho cuando se trataba de lo que era en esencia salvar al pequeño zorro, solo esperaba ser bueno, una persona decente y hacer lo correcto con sus acciones de todos modos. Hacer lo que estaba bien y no lo que estaba fácil, esa fue una de las enseñanzas que le dieron hace mucho tiempo, y no estaba más que con ganas de hacer lo correcto de todos modos. A juzgar por la mirada de los miembros del consejo, no estaban felices. Era la misma mirada que tenían algunos aldeanos. Cierto es que algunos del consejo podían tener una mirada más agradable, pero la mayoría no era así.
Tenían la misma mirada que los aldeanos de Konoha. Por otra parte, Kyurashi estaba debatiendo. La verdad, ayudar al niño había sido algo que salió de manera espontánea, no es que estuviera en contra de ayudar al niño. De hecho, creía que el niño se merecía una recompensa, pero al mismo tiempo sabía que el pequeño humano podía ser mucho más. Las demás invocaciones, incluso las menores, tenían invocadores en el mundo humano. Invocadores que habían aumentado considerablemente la reputación de todos ellos, y lo que eso significaba es que ellos eran muy fuertes en el mundo humano. La oportunidad de poder volver a traer el renombre del clan Kitsune al mundo humano era uno demasiado tentador como para ser dejado de lado de todas las cosas en realidad. Era así de mala la situación de los Kitsunes. Kyurashi-sama de ninguna manera puede estar siquiera pensando en ello. Entiendo, este joven humano nos ha hecho un pequeño favor al salvar a nuestro explorador, pero de todos modos, me gustaría ser capaz de decir que incluso entonces no hay una razón real y verdadera para decir que deberíamos de preocuparnos por el niño. Uno de los dos consejeros de 8 colas se hizo notar. No se puede negar el daño hecho por los humanos a nosotros. No se puede negar que el hecho es que los humanos son en muchos sentidos una raza problemática, y podemos incluso decir una raza de plagas en algunos casos, pero la verdad sea dicha es que aún son una raza que tiene potencial. Kyurashi habló con voz de mando absoluto. Kyurashi-sama, permítame preguntar cuál es el potencial que este niño humano tiene. ¿Cuál es el potencial que está usted viendo en este momento que cree que merece ser reconocido tanto por nosotros de todas las cosas? El consejero de 8 colas miró al niño con los ojos entrecerrados. No era una mirada agradable. Él es el que mantiene a Lord Kyuubi sellado. Y explotó todo en ese momento. Fin de CH1. Hola negros. Quería tomar un momento para explicarles por qué estoy haciendo esto. Como saben, a veces el audio se corta antes de terminar un capítulo, y eso puede ser frustrante para todos. Así que, para evitar que eso suceda en el futuro, he decidido agregar este mensaje al final de cada audio. Solo lo hago como relleno, para asegurarme de que el audio se exporte correctamente y no se pierdan detalles importantes de la teoría. Me he dado cuenta de que, en el pasado, se han perdido 1 o 2 minutos de audio en algunos casos, y no quiero que eso suceda de nuevo. Así que, a partir de ahora,